Hoy, Vero, se va a desarrollar Ujú. una charla abierta a todo el público en general que está organizando la Cátedra de Historia Argentina y Americana de la Facultad de Ciencias Humanas, junto con la Secretaría de Extensión Universitaria, que se ha denominado Fortineras, Cuarteleras y Cautivas, Vidas Silenciadas en la Historia Argentina. Para hablar un poquito sobre esta charla, tenemos comunicación con la historiadora Cintia Martínez. Así es, ella, Cintia Martínez, licenciada en Enseñanza de la Historia, es profesora de Historia y Formación Ética y diplomada universitaria en Historia Argentina, y es la que va a hablar sobre este interesante tema hoy a partir de las 11 de la mañana en el auditorio Mauricio López. Buen día, licenciada Cintia Martínez. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo le va, licenciada? ¿Muy bien? ¿Qué tal? Sí, Mu- mu- sí, acá ¿Ya un por poquito emprender viaje? fresquito. Sí, acá está muy fresco en Villa Mercedes, pero bueno, a punto de emprender el viaje para San Luis. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, licenciada. Queríamos saber cuál es el eje fundamental, más allá del título, ¿no?, que tiene esta charla, y qué es lo que intenta mostrar en esta disertación que va a dar en San Luis. Bueno, acá el eje fundamental de esta charla es las mujeres en la historia argentina, las mujeres en la historia de nuestra provincia, visibilizar, reconocer la historia de tantas mujeres que trabajaron y que actuaron y que llevaron a cabo una tarea tan importante en nuestra historia y que muchas veces, sobre todo en la historia que nos contaron en la escuela, esas mujeres aparecen invisibilizadas. Fortineras, cuarteleras, dicen el título de la charla de hoy, y cautivas, digamos, era como que había diferentes tipos de mujeres o realizaban diferentes tipos de actividades, incluso las tenían cautivas. Estamos hablando de, a ver, sobre todo durante fines del siglo XVIII, o sea, 1700, y casi todo el siglo XIX, 1800, las mujeres, sobre todo las mujeres eh, en el interior de lo que era nuestro país, que estaban haciendo, que se estaba conformando y configurando, ocuparon espacios, se abrieron caminos en medio de circunstancias políticas muy adversas. Y este fue el caso de las fortineras, que fueron las mujeres que acompañaron, que habitaban los fortines y los fuertes, que eran edificaciones que se llevaron a cabo, sobre todo en este periodo que estoy mencionando, y que fueron pensadas como un avance en la frontera sobre los pueblos originarios, ¿no? Esos fortines, esos fuertes, estaban habitados no solo por milicianos, por soldados, sino por las mujeres que los acompañaban, ya sea porque estaban casadas con ellos, ya sean porque no tenían otro lugar donde estar, ya sea porque eran cautivas, en el caso de que fueran mujeres indígenas. Y porque además hay una idea un poco generalizada, que las mujeres, si bien durante el siglo XIX, en el caso de nuestra provincia y de otros lugares del interior de nuestro país, poblaciones criollas, fortines y otras empalizados, sufrieron ataques de algunos pueblos originarios, como pasó en el caso de nuestra provincia, lo que se llama los malones. En ese caso, las poblaciones que sufrían, los protagonistas que sufrían la peor parte de todos esos ataques eran las mujeres y niños, que muchas veces eran cautivos por los indios y se los llevaban a las tolderías. Pero también estaban las mujeres indígenas, las mujeres de las tolderías, que eran cautivas también por el ejército cuando hacía incursiones en las tolderías. Entonces, a mí lo que me interesa recuperar y rescatar en esta charla es contar algunas historias, poner nombre y apellido a algunas trayectorias de mujeres fortineras, de mujeres cautivas, de mujeres que desarrollaron su vida en los cuarteles, y que son historias muchas veces olvidadas,
y esas mujeres pasaron por situaciones muy difíciles, muy críticas, y en medio de todo esto ellas pudieron, a su manera, con los recursos, salir adelante. Ujú. Estamos hablando, licenciada, de mujeres que hicieron su vida también aquí en la provincia o va a tratar de Sí, tocar sí, 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 ese sí, sí. punto, más allá de lo que ya conocemos o hemos ido conociendo en estos Sí, últimos años a nivel nacional, ¿no? sí, en el caso de San Luis, por ejemplo, voy a recuperar historias como la de Tiburcia Escudero, que es una mujer del Morro, cuyo testimonio como cautiva en las tolderías ranqueles es un testimonio, porque ella se escapó y pudo volver y logró ser aceptada en la sociedad de la época, porque además estaba este estigma, ¿no? Esta mirada tan patriarcal de Ajá. que si una mujer era cautiva por los indios y después era rescatada o ella misma podía escaparse y volver a la población, era denigrada y era maltratada porque era considerada una mujer impura, una mujer que que había cometido un grave error y en realidad ella no había cometido nada, ella había tratado de salvar su vida y de sobrevivir en medio de un contexto muy difícil. Entonces voy a contar la historia de Tiburcia Escudero, voy a contar historia de mujeres fortineras, como fue el caso de las primeras pobladoras del Fuerte Constitucional, que es el primer nombre que recibió lo que hoy conocemos como la ciudad de Villa Mercedes, Ajá. y también contar historias de mujeres en los cuarteles, de las soldaderas. Algunas han sido importantísimas, como fue el caso de la Pancha Hernández, porque fue mucho más que una mujer que le pidió a San Martín que la dejara acompañar a su marido en el ejército, sino que ella tomó las armas, luchó y fue reconocida con un grado militar. Eh, bueno, muchos, recién lo nombró, pero durante años ha sido minimizada o ocultada esta figura de las mujeres, ¿no? En las gestas. Usted nombró el sistema patriarcal. ¿Pasa únicamente por eso o cree que también tiene que ver algunas otras intenciones, ¿no? Que hubo a lo largo de la historiografía que ha tenido nuestro país para invisibilizar el papel que tuvieron las mujeres? Hay, por empezar, la historia que nos enseñaron en la escuela es una historia escrita de la clase alta, de Ujú. la élite que vivían en Buenos Aires. Ujú. En esa mirada patriarcal de clase, las mujeres, y sobre todo las mujeres de pueblo, como las que de las cuales yo voy a hablar hoy, eran invisibilizadas porque parecía que no importaban. Y muchas veces fueron invisibilizadas porque muchas de ellas, cautivas, blancas o indias, cuarteleras, fortineras, mujeres de pueblo que hicieron patria, eran analfabetas, eran mujeres que no tuvieron la posibilidad de contar todo lo que habían pasado. Y cómo los historiadores actuales podemos recuperar la vida de esas mujeres, porque otros hablaron de ellas, ya sea a través de los informes militares, de correspondencia, o sea, de cartas que escribieron militares a otros, o de libros que escribieron escritores y militares importantes, como fue Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla. Entonces, esta idea de invisibilizar también tiene que ver cuál era el papel que estaba designado a las mujeres en este periodo del que estoy mencionando, fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Ujú. Un papel importante que, como decía licenciada, no solamente más allá de que pudiera alguna hacerlo, se limitaba a hacer lavandera, cocinera, las tareas que a veces o durante años, ¿no? Se destinaban únicamente a las mujeres, Sí, sino pero que en el tomaban las caso, armas. y tomaban las armas para defenderse, para defender a esos hijos que ellas habían tenido en la Pampa, para defender sus vidas, tomaban las armas, cazaban, salían a buscar alimento, recorrían
grandes distancias, ¿sí? Porque esas mujeres se caminaron toda la Pampa y la Patagonia, para lograr encontrar un lugar donde vivir, para poder criar a sus hijos y también para ayudar a los demás, ¿no? Porque ellas en este mundo tan complejo y difícil, donde los hombres históricamente habían decidido sobre la vida de ellas y sobre sus cuerpos, esas mujeres encontraron la manera de sobrevivir y de alguna manera organizar espacios de solidaridad con otras para poder ayudarse y acompañarse en momentos muy difíciles. Ujú. Qué interesante, la verdad. Muchísimas gracias, licenciada Martínez. Y bueno, invitamos entonces a toda la comunidad a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Mauricio López para escucharla. Muchísimas gracias. Muchas gracias por llamarme. Un saludo grande a Mario y los espero a todos. Bueno, muchísimas Que tenga buen gracias. día. Hablábamos Hasta luego. entonces con la licenciada Cintia Martínez, licenciada en Enseñanza de la Historia. Ella está ahora como docente universitaria en la UNVIME, en Villa Mercedes, en el IFDC también, en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Y bueno, a partir de las 11 de la mañana en el Auditorio Mauricio López va a dar la charla Fortineras, Cuarteleras y Cautivas, vidas silenciadas en la historia argentina. Desde la ciudad de San Luis, República Argentina, transmite Radio Universidad, LRJ 407. En Radio Universidad, Boletín Informativo. Noticias en 2 minutos. Ocho de la mañana en todo el territorio nacional. En San Luis la temperatura actual 9 grados 5 décimos, la humedad 36% con viento del sector este a 17 kilómetros por hora. Información del ámbito provincial. Mañana